Esto es Babilonia. Imagina una ciudad donde las murallas de ladrillo se alzaban tan altas que parecían tocar el cielo azul. Calles pavimentadas, el río Éufrates la atravesaba, lleno de barcos cargados con mercancías preciosas. Aquí reinaba un hombre, Nabucodonosor II, un rey que construyó maravillas, y según las antiguas escrituras, perdió la cabeza para vivir como una bestia salvaje en el campo. ¿Quién fue realmente este monarca? Nabucodonosor no nació en la realeza, sino que se ganó su lugar. Su padre, Nabopolassar, fue quien levantó el estandarte de la rebelión contra el imperio asirio, que había dominado la región durante siglos. Nabopolassar, un astuto estratega militar, lideró a los babilonios y a sus aliados, los medos, en una campaña implacable. Ciudades asirias caían una tras otra. El humo negro se elevaba sobre las ruinas de Nínive, la gran capital asiria, en el año 612 a.C. Ese día marcó el fin de un imperio cruel y el amanecer de otro. Nabucodonosor, todavía un príncipe joven, aprendía el arte de la guerra junto a su padre. Veía los ejércitos en movimiento, escuchaba el choque de espadas y el grito de la batalla. Aprendió a tomar decisiones rápidas bajo presión y a inspirar lealtad en sus soldados. Cuando su padre Nabopolassar murió en el 605 a.C., Nabucodonosor estaba lejos de casa, en una campaña crucial en el oeste, cerca de Carquemis. Allí, sus tropas chocaron con los restos del ejército asirio y con sus aliados egipcios. Los soldados babilonios empuñaban lanzas y escudos. Sus cascos brillaban bajo el sol del desierto. La batalla fue brutal. Pero Nabucodonosor demostró su genio militar. Destrozó a sus enemigos, asegurando la posición de Babilonia como la nueva potencia dominante de la región. Rápidamente regresó a Babilonia. Un viaje largo a caballo por caminos polvorientos. Los sacerdotes lo esperaban en el templo, y la corona lo aguardaba en el palacio. Así, a una edad relativamente joven, Nabucodonosor II se sentó en el trono de oro de Babilonia. Su reinado sería uno de los más largos y transformadores de la historia antigua. No solo fue un conquistador, sino también un constructor incansable. Debajo de sus órdenes, la ciudad de Babilonia se transformó en una metrópolis que deslumbraba a todos los viajeros. Miles de trabajadores excavaban la tierra, fabricaban ladrillos de arcilla, y los colocaban con precisión. Las murallas de la ciudad, hechas de ladrillo cocido, se hicieron tan anchas que una cuadriga podía dar la vuelta sobre ellas. La famosa puerta de Istar, cubierta de azulejos azules brillantes con figuras de leones y toros, se convirtió en la entrada principal de la ciudad, un símbolo del poder babilonio. En el centro de la ciudad se alzaba el zigurat de Etemenanki, la torre del templo de Marduk, que algunos creen que inspiró la historia de la Torre de Babel. Era una pirámide escalonada que se elevaba hacia el cielo, con un templo en su cima. Pero la joya más famosa de su corona, aunque su existencia aún se debate, fueron los jardines colgantes de Babilonia. La leyenda dice que Nabucodonosor los construyó para su esposa, una princesa meda que echaba de menos las montañas y los valles verdes de su tierra natal. Imagine terrazas elevadas, una encima de otra, cubiertas de árboles exóticos, arbustos florecientes y cascadas de agua fresca que caían de un nivel a otro. Ingeniosos sistemas de irrigación, con tornillos de Arquímedes o norias, elevaban el agua desde el Éufrates para mantener vivos los jardines en el clima árido. No se han encontrado restos arqueológicos definitivos de los jardines colgantes en Babilonia, pero su leyenda perdura, un testimonio de la ambición y el lujo de Nabucodonosor. La ciudad, bajo su mando, era un centro de comercio, cultura y poder que rivalizaba con cualquier otra en el mundo conocido. El vasto imperio babilonio se extendía desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de Anatolia. Sus ejércitos, con carros de guerra y arqueros, marchaban por caminos polvorientos, conquistando y asegurando territorios. Uno de los puntos clave en sus conquistas fue el pequeño reino de Judá, en la región de Canaán. Jerusalén, la capital de Judá, era una ciudad fortificada, hogar del Templo de Salomón, un edificio sagrado de gran valor para el pueblo judío. Nabucodonosor, viendo a Judá como un punto problemático que podía aliarse con Egipto, decidió intervenir. Los babilonios rodearon las murallas de Jerusalén, estableciendo un asedio prolongado. Las flechas volaban sobre los muros, y las máquinas de asedio golpeaban las puertas de la ciudad. En el 597 a.C., Nabucodonosor entró en Jerusalén por primera vez. No destruyó el templo, pero se llevó al rey, a los nobles, a los artesanos y a miles de judíos capacitados. Eran deportados a Babilonia, un viaje largo y agotador a pie. Esta fue la primera gran deportación, pero no sería la última. Nabucodonosor colocó a un nuevo rey en el trono de Judá, Sedequías, esperando que fuera leal. Pero Sedequías, presionado por los sentimientos antibabilonios y buscando apoyo en Egipto, se rebeló. Esta insurrección sellaría el destino de Jerusalén.
En el 587 a.C., Nabucodonosor, furioso por la traición, regresó con un ejército aún más grande. El asedio de Jerusalén duró casi 2 años. La comida escaseaba, la gente moría de hambre en las calles. Finalmente, las murallas cayeron. Los soldados babilonios irrumpieron en la ciudad, saqueando casas y matando a quienes se resistían. El templo de Salomón, esa maravilla de la arquitectura y centro de la fe judía, fue brutalmente desmantelado y quemado. Las llamas se alzaban hacia el cielo nocturno, devorando la madera y el oro. Los objetos sagrados, los cálices, los candelabros, fueron rotos y llevados como botín a Babilonia. Cientos de miles de judíos fueron encadenados y obligados a marchar hacia el cautiverio en Babilonia. Un viaje lleno de sufrimiento, de polvo y de lágrimas. Para los judíos, esta fue una catástrofe sin igual, un evento que marcó su historia y su fe para siempre. Para Nabucodonosor, fue simplemente una extensión de su poder, una lección para aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Hasta aquí, la historia de Nabucodonosor es la de un rey poderoso y exitoso, un monarca que construyó un imperio y una ciudad magnífica. Pero entonces, la historia toma un giro inesperado, una narrativa que proviene de una fuente diferente, la Biblia. En el libro de Daniel, uno de los profetas judíos exiliados en Babilonia, se nos cuenta una historia asombrosa. Es la historia de un sueño perturbador, un aviso divino, y la humillación de un rey. Daniel era uno de esos judíos deportados, un joven inteligente y piadoso que se ganó la confianza de Nabucodonosor. El relato bíblico comienza con Nabucodonosor en su palacio, acostado en su cama, mientras las preocupaciones sobre el futuro de su reino llenaban su mente. Tuvo un sueño, pero cuando despertó, no podía recordar los detalles, solo que había sido aterrador y significativo. Los sabios de Babilonia, los magos y los astrólogos fueron llamados. Nabucodonosor exigió que le revelaran no solo la interpretación del sueño, sino el sueño mismo. Era una prueba imposible para ellos. Nadie podía saber lo que había soñado el rey, así que respondieron que solo los dioses podían hacer tal cosa. En su furia, el rey ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados. Fue en ese momento de desesperación que Daniel, junto a sus compañeros, le pidió al rey un día para poder consultar a su Dios. Daniel oró fervientemente y, durante la noche, Dios le reveló el misterio. Al día siguiente, Daniel se presentó ante Nabucodonosor, un hombre imponente sentado en su trono, esperando. Daniel le explicó el sueño. El rey había visto una gran imagen, una estatua colosal. Su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras el rey miraba, una piedra se desprendió sin ayuda de manos humanas, golpeó los pies de la imagen y la hizo pedazos. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se hicieron polvo, que el viento se llevó, y la piedra que había golpeado la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel explicó que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y su imperio babilónico. Los reinos que seguirían serían inferiores en fuerza, simbolizados por la plata, el bronce y el hierro. Finalmente, un reino dividido, fuerte como el hierro pero frágil como el barro, aparecería. La piedra, Daniel dijo, era el reino de Dios, que destruiría todos los demás reinos y duraría para siempre. Nabucodonosor quedó asombrado por la precisión de Daniel. Reconoció que Daniel había revelado su sueño secreto y la interpretación. Cayó de rodillas ante Daniel, y lo elevó a un puesto de gran poder en el imperio, nombrándolo gobernador de la provincia de Babilonia. Pero la historia no termina ahí. La Biblia nos relata otro sueño y con él, una advertencia más directa sobre la soberbia. Años más tarde, Nabucodonosor tuvo otro sueño, igualmente perturbador. Esta vez lo recordaba. Vio un gran árbol en medio de la tierra, su altura era enorme, sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y había alimento para todos. Debajo de él encontraban sombra las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Era un árbol imponente, que se veía desde los confines de la tierra. Pero en el sueño, un vigilante, un ser santo, descendió del cielo y gritó con voz fuerte: «Cortad el árbol, derribad sus ramas, arrancad sus hojas, esparcid su fruto, que las bestias huyan de debajo de él, y las aves de sus ramas, pero dejad el tocón de sus raíces en la tierra, atado con cadena de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, que se moje con el rocío del cielo, y que su porción sea con las bestias entre la hierba de la tierra. 7 tiempos pasarán sobre él». Daniel, a pesar de su alta posición, se sintió angustiado al escuchar el sueño. Reconoció la gravedad del mensaje. Explicó a Nabucodonosor que el árbol era él mismo, el rey poderoso y orgulloso de Babilonia. La orden de cortar el árbol significaba que sería expulsado de entre los hombres, viviría con las bestias del campo, comería hierba como los bueyes y sería mojado por el rocío del cielo. Su cabello crecería largo como plumas de águila, y sus uñas como garras de aves.
Esto le sucedería hasta que reconociera que el Altísimo es el Señor de los reinos de los hombres y da el poder a quien Él quiere. El tocón dejado en la tierra significaba que su reino le sería restaurado una vez que aprendiera la lección. Daniel le aconsejó a Nabucodonosor que abandonara sus pecados, que mostrara misericordia a los pobres, para que su prosperidad pudiera durar. Pero el tiempo pasó. Y Nabucodonosor, cegado por su propia grandeza, no cambió su camino. Un año después de ese sueño, Nabucodonosor caminaba por la azotea de su palacio real en Babilonia. Miró la ciudad a sus pies, los templos, los zigurat, los jardines, las murallas colosales. El aire estaba lleno de los sonidos de la ciudad, el bullicio de la vida, el aroma de las especias. En ese momento de inmenso orgullo, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el rey dijo: «Oh, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?» Mientras esas palabras aún estaban en su boca, una voz del cielo, fuerte y resonante, habló. Dijo: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino te ha sido quitado, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada. Hierba te darán a comer como a los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere». Al instante, el relato bíblico dice: la profecía se cumplió. La razón abandonó a Nabucodonosor. Un hombre que un momento antes era el gobernante más poderoso de la tierra, se convirtió en algo salvaje. Fue expulsado de su palacio, de la gran ciudad que había construido. La imagen es vívida y perturbadora. Un hombre, con ropas desgarradas, corre sin rumbo por los campos que rodean la ciudad. Su piel se endurece con el sol y el viento. Sus manos y pies se transforman, sus uñas crecen y se curvan como garras. Su cabello, antes cuidado y adornado, se enreda y se alarga, pareciendo plumas de águila. Este rey, que se había sentado en tronos de oro y había dado órdenes a ejércitos, ahora se arrastraba por el suelo. Comía hierba, como lo hacían los animales. Su boca, antes acostumbrada a los manjares de la realeza, ahora masticaba las hojas y tallos del campo. Dormía bajo el cielo abierto, expuesto a los elementos. El rocío de la noche mojaba su cuerpo. Las bestias salvajes, los chacales y las hienas, se movían cerca de él, sin miedo. Él había perdido su dignidad, su humanidad, su mente. 7 años, o 7 tiempos, es el período que se menciona. 7 años de humillación, de vivir como un animal, despojado de todo lo que lo hacía un rey. Los guardianes del palacio, los generales, los sacerdotes, ¿qué pensaron? ¿Cómo reaccionó la corte? El relato bíblico no nos da esos detalles, pero podemos imaginar el caos y el asombro. ¿Fue mantenido en secreto? ¿Fue visto como una enfermedad vergonzosa? El imperio, sin embargo, continuó. Había una regencia, quizás de su hijo, pero la Biblia se enfoca en el castigo personal de Nabucodonosor. La historia subraya la fragilidad del poder humano frente al poder divino. Después de 7 tiempos, la narrativa dice que la razón regresó a Nabucodonosor. Sus ojos, antes salvajes y vacíos, ahora veían con claridad. Sus pensamientos, antes caóticos y animales, se ordenaron. En ese momento, miró al cielo y bendijo al Altísimo. Reconoció su soberanía, su poder eterno sobre todos los reinos. Su honor y su gloria le fueron devueltos. Sus consejeros y nobles lo buscaron y lo reinstalaron en su trono. La narración bíblica concluye diciendo que Nabucodonosor fue restaurado a su reino con aún mayor majestad, y reconoció que aquellos que andan con soberbia, Dios es capaz de humillar. Esta historia, tan dramática y particular, ha fascinado a generaciones. ¿Qué parte es historia y qué parte es teología? Desde una perspectiva histórica, los textos babilónicos no mencionan un período de locura en la vida de Nabucodonosor. Los registros de su reinado son consistentes, mostrando un gobierno continuo y un poder ininterrumpido. No hay documentos que describan su ausencia del trono, o una regencia debido a una enfermedad mental. Esto presenta un desafío al intentar reconciliar la narrativa bíblica con los registros arqueológicos. Entonces, ¿cómo podemos entender esta locura de Nabucodonosor? La explicación bíblica es clara: fue un castigo divino por su soberbia. Pero para una mente moderna, acostumbrada a buscar explicaciones racionales, surgen otras posibilidades. ¿Pudo haber sido una enfermedad mental? Hay varias condiciones médicas que podrían explicar, al menos en parte, los síntomas descritos. Una de ellas es la porfiria, un trastorno genético poco común que afecta al sistema nervioso. Las personas con porfiria pueden experimentar una amplia gama de síntomas, incluyendo alucinaciones, paranoia, ansiedad severa, depresión y cambios drásticos de personalidad. En algunos casos, la porfiria puede causar el crecimiento excesivo de vello y la decoloración de la piel. Es una enfermedad que ha sido propuesta como explicación para la locura de otros monarcas históricos, como el rey Jorge III de Inglaterra,
cuyas crisis de aparente locura y comportamiento errático han sido bien documentadas y se cree que fueron causadas por esta enfermedad. Una persona que sufre un episodio severo de porfiria podría parecer estar loca y comportarse de manera irracional, incluso animalística. Otra posibilidad es una forma de licantropía clínica. Este es un trastorno psiquiátrico extremadamente raro en el que una persona cree que se ha transformado en un animal, o que es un animal. Se han registrado casos en los que los pacientes imitan los sonidos y el comportamiento de animales, como perros, lobos o, en este caso, quizás un buey. Una persona que sufre de licantropía clínica podría intentar vivir al aire libre, comer alimentos crudos o arrastrarse a 4 patas. Los médicos podrían describir este comportamiento como una psicosis severa, una desconexión total de la realidad, donde la persona pierde su identidad humana y adopta la de un animal. También podríamos considerar la posibilidad de una esquizofrenia paranoide aguda u otra forma de psicosis. Un episodio psicótico puede hacer que una persona pierda el contacto con la realidad, experimente delirios o alucinaciones, y exhiba un comportamiento desorganizado y errático. La idea de que Dios lo había castigado o transformado podría haber sido un delirio religioso. Un hombre que de repente cree que es un animal, que busca comida en el suelo y rechaza el contacto humano, encajaría en la descripción. Los profesionales de la salud mental de hoy en día tendrían formas de tratar estos padecimientos. Pero en la antigua Babilonia, tales condiciones eran a menudo interpretadas como posesión demoníaca, o, como en el caso bíblico, castigo divino. Más allá de las explicaciones médicas, algunos historiadores han planteado explicaciones políticas para la ausencia de Nabucodonosor. Una teoría sugiere que la locura fue una forma de abdicación temporal. Es posible que el rey sufriera un periodo de enfermedad grave, no necesariamente mental, que lo incapacitara para gobernar. Durante este tiempo, un regente, quizás su hijo, gobernaría en su lugar. La historia bíblica podría haber sido una forma de explicar esta ausencia de manera dramática y moralista, enfatizando una lección de humildad. Los textos históricos babilónicos a veces son incompletos, o intencionalmente omiten eventos que podrían deshonrar al rey. La realeza babilónica siempre proyectaba una imagen de fuerza y estabilidad. Otra posibilidad política es que Nabucodonosor, ante la inmensa presión de gobernar un vasto imperio, sufriera un colapso nervioso o una profunda depresión. En las sociedades antiguas, los gobernantes no podían mostrar debilidad. Un período de reclusión voluntaria o forzada, presentado como una humillación divina, podría haber sido una forma de gestionar una crisis de salud mental sin dañar permanentemente la legitimidad del rey. Una vez recuperado, podría regresar al trono, con la historia sirviendo como una advertencia para otros y una validación de su autoridad restaurada. Sin embargo, para muchos creyentes, la explicación más sencilla es la que ofrece el texto bíblico. La historia de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que incluso el más poderoso de los gobernantes humanos está sujeto a una autoridad superior. Es una lección sobre la soberbia, el orgullo excesivo. Nabucodonosor se atribuía a sí mismo la construcción de Babilonia y la gloria de su majestad, olvidando quizás la providencia divina o el trabajo de miles de hombres que hicieron posible su visión. La humillación descrita, el hecho de ser reducido al nivel de las bestias, es el contraste más extremo posible para un rey, de la cima del poder a la más profunda indignidad. La narrativa bíblica no busca ofrecer un diagnóstico médico, sino una lección moral y teológica. El propósito no es describir la psicopatología de un rey, sino ilustrar un principio espiritual, que el orgullo precede a la caída, y que Dios humilla a los soberbios. El final feliz, la restauración de Nabucodonosor a su trono después de reconocer la supremacía divina, refuerza este mensaje. Muestra que el arrepentimiento y la humildad pueden llevar a la redención, incluso para aquellos que han pecado gravemente. A pesar de la falta de corroboración directa de fuentes babilónicas, la historia de Nabucodonosor y su locura ha perdurado a través de los siglos. Ha sido contada y recontada, influyendo en el arte, la literatura y la cultura occidental. Pinturas lo han retratado con cabello de animal y uñas de águila, arrastrándose por el campo. La imagen de un rey perdiendo su cordura y su humanidad es una imagen poderosa que resuena con nuestros miedos más profundos sobre la pérdida de control y la fragilidad de la mente humana. El legado de Nabucodonosor es doble. Por un lado, tenemos al gran constructor de Babilonia, un estratega militar brillante y un monarca que llevó a su imperio a la cima de su poder. Un hombre que dirigió la construcción de maravillas arquitectónicas y dejó una huella imborrable en la historia. Sus monumentos, sus inscripciones en ladrillos, sus registros económicos, hablan de un rey competente y ambicioso. Por otro lado, tenemos la figura bíblica, un rey orgulloso que fue humillado por una fuerza divina. Un hombre que experimentó la más extraña de las transformaciones, viviendo como una bestia para aprender una lección fundamental sobre la humildad y el poder superior. Ambos relatos, el histórico y el bíblico, son importantes. La historia nos da los hechos y el contexto de un gran imperio,
La Biblia nos ofrece una capa de significado espiritual y moral que va más allá de los meros eventos. Al final, la verdad de la locura de Nabucodonosor puede que nunca se resuelva por completo. ¿Fue una enfermedad, una psicosis, un colapso político o una intervención divina directa? Quizás la respuesta no sea una u otra, sino una mezcla de todas. Es posible que una enfermedad real fuera interpretada por los contemporáneos, especialmente por aquellos con una perspectiva religiosa, como una señal del juicio divino. Lo que sí es cierto es que la historia de Nabucodonosor sigue siendo un enigma fascinante, una ventana a un mundo antiguo donde el poder y la fe se entrelazaban de formas que hoy apenas podemos comprender. Nos recuerda que incluso en la cima del poder, la humanidad es vulnerable, y que las lecciones de la humildad son atemporales. La imagen del gran rey de Babilonia comiendo hierba bajo el cielo abierto, con su mente rota, sigue siendo una de las advertencias más impactantes de la historia sobre los peligros de la soberbia sin límites.